Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor porque una vez más estamos aquí con ustedes. Como les decía el domingo pasado, cada fin de semana estamos nosotros subiendo un video de la palabra del Señor. El propósito es nada más que aquellos que no le conocen lo alcancen a conocer y que puedan así saborear lo que nosotros ahora tenemos, lo que nosotros ahora disfrutamos como cristianos, como hijos de Dios. Bendiciones a todos, y en esta oportunidad, hermanos, ya que son videos los que hacemos, ¿verdad? Y el tiempo que se usa para esto tiene que ser un poco más corto, pero con la ayuda de Dios voy a tratarlo de hacer, y si no, pues que sea el Espíritu Santo el que me guíe y me dirija, y Él tome el tiempo necesario para esto, Padre. Vamos ahora a pasar a la lectura de la palabra en el libro de Segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Gracias al Señor que nos permite pues escudriñar su palabra y leer y sacar las enseñanzas maravillosas que Él nos tiene. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro Segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a buscar el capítulo número 2, que nos dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria a Dios. El pasaje que hemos leído en esta oportunidad, hermano, son unas palabras que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, conocido también de parte de Pablo como un hijo en la fe. El apóstol San Pablo, hermanos, tenía bien seguro lo que Dios había querido hacer a través de su vida. Desde el tiempo en que él fue llamado, en aquel momento glorioso, sobrenatural, cuando iba camino a Damasco, Pablo es prácticamente derribado por la presencia, por la gloria del Señor. Y ese hombre que era antes un gran perseguidor de la iglesia del Señor, viene ahora y es transformado para obedecer, para guiar, y es escogido por Dios para él ser el que iba a enseñarnos a todos nosotros lo que Dios quería para la vida de la iglesia del Señor, la iglesia gentil. Y Pablo tenía bien firme ese llamamiento, y él no perdía el interés en siempre llevar adelante lo que Dios quería que él enseñara a todos aquellos que iban a llegar al conocimiento de la verdad. Es por esa razón que el apóstol Pablo, en el transcurso de su vida, él es visto en diferentes situaciones, diferentes circunstancias que no eran nada agradables para la vida de él. Él dice en su palabra que fue un hombre que llevaba el mensaje a las diferentes ciudades, y en cada una de estas ciudades donde él se presentaba, siempre había persecución en contra de él, porque la enseñanza para esas fechas acerca de la palabra de Dios era muy desconocida. Y por esa razón a él lo veían como que si era un hereje, alguien que estaba enseñando una doctrina extraña, algo que no era conocido. Pero Pablo, que había sido llamado por el Señor y le había dicho que iba a ser levantado para ser el perito arquitecto de la iglesia del Señor, que él iba a manifestar las doctrinas que ahora nosotros conocemos de la palabra de Dios, él sabía perfectamente que iba a sufrir las penalidades que Cristo sufrió también cuando él estuvo aquí en la tierra. Cristo mismo fue señalado como que si cuando él sacaba a los demonios, porque el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, hermanos, él se enfrentó a los demonios, él hacía que los leprosos fueran limpiados, él hacía que los paralíticos caminaran, él hacía que los ciegos tuvieran su vista. O sea que el Señor Jesucristo desarrolló un ministerio poderoso en milagros.
Pero sin embargo el Señor no quería que le conocieran también como un milagrero. Jesús no quería eso. Por eso cuando él hacía ese tipo de milagros, él les decía siempre que no le dijesen a nadie. ¿Por qué razón Cristo no quiso eso? Si a quién no le gusta recibir un milagro de parte de Dios. Creo que a todos nos gusta eso. Pero aquí Jesús lo que no quería era que se perdiera el mensaje que él traía, que era el mensaje del arrepentimiento. Porque si los judíos se quedaban esperando solo milagros, se iban a quedar allí, esperando solo milagros de parte del Señor. Por esa razón también cuando levanta al apóstol San Pablo, él también quiere que la palabra de Dios corra y fluya. No por milagros, sino que sea una verdad que usted la conozca y la acepte tal como aquí está escrita. No de la manera en que muchos hombres hoy en día se han levantado para distorsionar las verdades del Evangelio. El apóstol San Pablo tenía bien claro esto, porque él sabía que iban a venir personas que iban a tratar de desviar la fe de muchos. Y Pablo, conociendo de los tiempos, porque era un hombre que vivía en el Espíritu. Pablo no era como muchos de nosotros que a veces descuidamos de la vida espiritual y pensamos hacer las cosas de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón. Él se dejaba guiar por el Espíritu, porque él era un hombre de fe, un hombre que siempre hacía las cosas de acuerdo como Dios quería que se hicieran, no como hoy en día. Hoy en día, hermano, muchos hacen las cosas como a ellos les parezca. La palabra de Dios aquí es bien clara cuando nos señala que nosotros debemos de ser obedientes a las cosas que Él nos está escribiendo aquí. Pero nosotros hacemos las cosas diferentes a lo que aquí la palabra de Dios nos indica. Y es así como Pablo señalando esto, viendo esto, y él ya aquí en la segunda carta del apóstol Timoteo, en su segunda carta, hermano, él ya está próximo a ser sacrificado. Pablo ya está seguro de que tarde o temprano su muerte le iba a llegar. Él quería preparar a alguien que tuviera las cualidades, que tuviera la fuerza, que tuviera el coraje, el valor de presentarse ante las personas. Él no quería gente que fuera floja, fuera gente de doble ánimo, sino que él quería una persona firme como él había sido hasta ese momento. Que aún estando él en la cárcel, él seguía instruyendo a sus siervos. Él seguía mandando a los discípulos que él tenía a las diferentes iglesias que él había instituido. Él siempre quería dejar eso bien en claro y quería que alguien siguiera compartiendo, disertando en esas enseñanzas. Pablo bien pudo haber elegido a Bernabé, porque Bernabé pues fue uno de los que anduvo con él en los 2 viajes misioneros. O sea, tuvieron mucho tiempo. Compartieron juntos con Bernabé. Lo mismo con Aquila, con Priscila. Esta pareja, este matrimonio que también eran hombres bien elocuentes y que conocían del Señor. Pero ¿por qué razón Pablo no lo hizo? Algo quizás vio Pablo en ellos que quizás no les daba la seguridad de confiar en estas verdades que le escribe a Timoteo. Y él elige a este joven, un joven Timoteo. Y le dice que así como su abuela Loida y su madre Eunice, ellos tenían una fe y él estaba seguro que igualmente él también tenía la fe que estas mujeres habían tenido. Pablo había visto en Timoteo algo diferente, algo especial. Y por esa razón él escribe y le dice estas palabras que hemos leído. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Dónde están hoy los jóvenes? Hoy en día no se ven jóvenes haciendo la voluntad de Dios. Timoteo era un joven, hermano. Pero hoy en día, ¿dónde están los jóvenes? ¿Y por qué razón los jóvenes están como están? Porque ahora en vez de presentar la palabra de Dios con claridad, sin mistura, ahora están presentándola en base a shows, en base a escenas de teatro, en base a cosas ficticias, cosas que lo que ayudan nada más es a divertir a la gente, pero no hacen un cambio en la vida de la persona.
Entonces los jóvenes están así porque los líderes han sido los flojos. Son los líderes los que no han tenido la capacidad suficiente, como el apóstol Pablo, de enseñarle las verdades eternas. Pablo se lo había enseñado así a Timoteo. Timoteo bien pudo haber tenido la misma actitud que tuvo los otros que se le fueron, porque hubieron unos aquí a Pablo que no lo quisieron acompañar en el ministerio. Ellos regresaron al mundo. Ellos se fueron a su misma diversión. Otros cerraron en la fe, enseñando cosas diferentes, diciendo que la resurrección ya había sido dada. De esa manera ellos trastornaban la fe del Señor. Y estos líderes de hoy en día han hecho lo mismo con los jóvenes, permitiéndoles a ellos hacer cosas que la Biblia no nos enseña. Jamás en la palabra de Dios he encontrado algo que diga que tengo que hacer un show para divertir a la gente, para divertir a mis hermanos. No, hermano. Aquí la palabra de Dios lo que dice es: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es el negarse? Negarnos a todo lo que nos rodea, hermano. Negarnos a vivir para el Señor. Así como aquí Timoteo. Para él ya no existía otro mundo, otra cosa, otra diversión. Como hoy los jóvenes los escucho hablar de que ellos quieren divertirse, ellos quieren andar haciendo cosas como el mundo, hermano. Y por esa razón estamos como estamos. Tenemos un evangelio moralista, un evangelio que es de nombre nada más, pero de acción, de poder, no lo tenemos, porque lo hemos perdido en el camino. Por eso el apóstol decía aquí: hijo mío, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si tú quieres ver resultados en tu vida espiritual, esfuérzate. Predica la palabra, como le decía aquí. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Eso es lo que el apóstol Pablo le señalaba a Timoteo. A un joven no le decía: mira, Timoteo, haz una carpa y ponte ahí a hacer un show del nacimiento de Jesús. No le decía eso. Es lo que le decía era que hiciera obra de evangelista, que llamara a aquellos que no estaban con el Señor, que buscara a aquellos que no le conocieran, que confrontara a los que estaban en contra de la fe del Señor. Eso era lo que el apóstol Pablo le decía. Y Timoteo fue un joven que todo eso lo absorbió, tal como Pablo se lo había dicho. Pablo, el apóstol, dejó a este jovencito con todas esas enseñanzas. Ya Timoteo, él solo, cuando Pablo pasó a la presencia del Señor, Timoteo ya sabía cómo organizar una iglesia, cómo instituir una iglesia, no como hoy. Hoy cualquiera pues abre un lugar, un templo, renta una cosa y se pone ahí a hablar de la palabra, pero no cumple los requisitos que aquí la palabra de Dios nos enseña. Y hay muchos requisitos, hermano, que hay que cumplir. Si usted quiere ser obispado, como dice, buena obra lo desea. Pero este obispo dice tiene que ser un hombre irreprensible, que sea marido de una sola mujer. Tiene un montón de requisitos. También dice que dentro de la iglesia tienen que ser instituidos ancianos. A ver ahora, ¿qué iglesia tiene ancianos? Son contaditas las iglesias que tengan ancianos, pero ancianos de verdad. Ancianos con sabiduría de parte del Señor. Ancianos que de verdad juzguen las cosas con imparcialidad, no parciales. Timoteo ya todo eso lo sabía. ¿Y ahora qué hacen los jóvenes? ¿Qué piensan hacer los jóvenes? ¿Lo van a hacer como Timoteo? Que él se negó a sí mismo. Dejó de disfrutar la vida, como muchos dicen, y le sirvió a la causa del Señor. Eso hizo Timoteo. Pero como le digo, la culpa es de los líderes. Ellos son los que tienen culpa, porque ellos enseñaron de una forma diferente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos ha llamado a libertad, eso no hay duda, dice su palabra. A libertad hemos sido llamados. Pero ¿a qué libertad está hablando el Señor ahí? A la libertad de la esclavitud de la ley. Ahora somos libres de esa ley que antes era para los judíos y que ningún judío pudo cumplirla. Porque si la hubieran cumplido, ellos no hubieran matado a Jesús. Pero estos judíos se habían hecho también moralistas, conociendo solamente la ley, pero sin practicarla. Es lo mismo que hoy en día estamos viviendo. Conocemos de la palabra de Dios, pero no la vivimos. No la vivimos.
Nos disfrutamos en el mundo, nos deleitamos en las cosas todavía del mundo. Y no queremos agradar a Dios, sometiéndonos a Él, buscando las almas perdidas. Y no necesariamente que le digan, hermano. A mí aquí nadie me ha dicho que haga esto. Yo he sentido de parte del Señor ponerme aquí a predicar. Hoy que yo no puedo asistir a una iglesia, yo me he puesto a predicar su palabra. Y nadie me ha dicho, hermano Juan, usted quiero que predique, porque miren, no, ahorita no se está. No, yo siento el deseo, yo siento la carga, yo siento el llamado de Dios en mi corazón de transmitir la verdad del Señor. Y le pido a Él que Él me ayude para hacerlo. Cualquiera puede decir, y ese hermano, ¿qué autoridad tiene? No, tengo la autoridad de Cristo. La autoridad que Dios le da a aquel que se para delante de alguien y le habla de las verdades del Dios de la gloria. Esa es la autoridad que yo tengo. No necesito la autoridad de un hombre. Como el apóstol Pablo decía, él era apóstol no de hombres, ni para los hombres. Él era un apóstol que venía puesto de parte del Señor. Así decía el apóstol San Pablo. Y con esto no es que esté defendiendo lo que estoy haciendo. No, solo le digo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, predicar su palabra. Inyectarle a estas redes sociales de la palabra de Dios. Traer el mensaje viviente, pero el mensaje real, no fábulas, no cuentos, no chambres de señoras. No, es la palabra viva, donde el Señor nos llama a una vida de santidad, a una vida de rectitud, una vida de apartarnos de lo malo y hacer lo bueno. A eso es lo que el Señor nos llama, hermanos. Eso es lo que ha pasado hoy en día. La iglesia ha perdido esa fuerza. Por esta misma razón, dejaron de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Dejaron de seguir las penalidades que se sufren en Cristo. Ahora ya no quieren eso. Ahora quieren diversiones, placeres. Ahora lo que necesita el joven es que lo saquen a una playa. Ahora el joven lo que busca es, no sé, ir a una excursión, ir en una excursión a algún lugar. Jamás dicen, me voy a ir a parar allá a la esquina aquella y voy a ir a predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca hombres firmes, hombres que hablen, hombres que estén dispuestos a sufrir por causa de su nombre. En la palabra del Señor nos enseña el libro de un profeta que este hombre Dios lo había llamado para, no me recuerdo el nombre del profeta Amós. Y Amós siempre predicaba la palabra de Dios. Dios lo levantó para hablarle a la gente. Pero la gente no escuchaba. Israel no escuchaba. Pero Amós siempre él llevaba el mensaje de la palabra del Señor. Aunque la gente no quisiera escucharlo. Como muchos a veces dicen, tanto que hablan del Evangelio. O aquí encuentro muchas cosas aquí del Evangelio. Pues eso es lo bueno. ¿Y usted qué quiere encontrar ahí? Chistes paganos, bromas, cosas del mundo. Eso es lo que le gusta. Como usted se aburre cuando ve cosas del Evangelio, cosas del Señor, pasajes de la Biblia, hombres predicando ahí, él dice, esto ya aburre, ya lo mismo dice. Uy, ¿usted dice que es cristiano? No, hermano. Si es así, usted pregúntese, hágase, examínese. ¿A qué le está tirando usted? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque aquí, hermano, aquí no hay medias tintas. Aquí solo hay dos caminos. Aquí hay uno para salvación y uno para perdición. ¿Cuál de esos caminos usted quiere llevar? Porque si no le agradan las cosas del Señor, no lo va a hacer. Timoteo, mire, él decidió el camino de la salvación. Y se esforzó y le decía, y levanta hombres que sean capacitados, idóneos para enseñar a otros. Pablo quería que estos hombres conocieran bien de la doctrina del Señor. La palabra firme tal como está escrita. Que esto le digo, levanta a estos hombres, exhórtalos. Y que prediquen siempre, igual como yo te he enseñado. Lo que vistes en mí, le decía Pablo a Timoteo, lo que vistes en mí, oíste ante muchos testigos, esto enséñales. Y si usted observa la vida del apóstol San Pablo, una vida sufrida, una vida de azotes, una vida de cárceles, aún aquí ya estaba encadenado, ya lo tenían como malhechor.
Una cosa es cuando lo metieron preso la primera vez, que tenía excepciones porque él todavía estaba en su casa. Era como un arresto domiciliario el que Pablo tenía. Pero aquí ya en su segunda carta, él ya lo arrestan y lo ven como malhechor, por eso le ponen cadenas. Por eso dice él que ellos no se avergonzaban, Timoteo ni los demás que estaban con él, se habían avergonzado de las cadenas que él tenía, porque ya veían a Pablo como un malhechor. Pero él mismo decía, pero la palabra del Señor no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo, porque él desde ahí, desde la cárcel, él estaba siempre dando, mire, las enseñanzas, estas cartas escritas ahí. Porque él lo que quería era que el Evangelio se predicara puro, con esencia de poder del parte del Espíritu del Santo del Señor. No con la potencia ni con la gracia, no con lo que nosotros a veces queremos hacer. Sí, porque hoy en día hay muchos milagreros, muchos hombres que hablan. ¿Y dónde están hoy? Ahí están callados. No quieren hablar, no quieren decir nada. Estamos viendo todo cómo está ahora la situación, pero estamos callados. No anunciamos que ya el Señor se acerca, ya la venida del Señor está cerca. El Señor lo que quiere es eso. Por eso buscó este tipo de hombres. Y Él sigue buscando esos hombres. Él te sigue buscando a ti, joven. Tú que dices que ya no sirves para nada, a ti te anda buscando el Señor. Que te levantes, que seas un hombre de Dios y que hagas la diferencia en medio donde tú te encuentres. En medio de tus amigos, en medio de tus amistades, en medio de tu familia. Que digan algo diferente hay en este hombre. Que no te confundan con los demás. Que no digan, no, este es evangélico, pero es igual que el otro. Y a mucha gente le cerramos la puerta en vez de abrírselas. Se las hemos cerrado, hermanos. Y eso es un pecado para Dios, para Dios, porque si nosotros hacemos eso, Dios nos va a juzgar a nosotros. Si nosotros no presentamos el mensaje del Evangelio a las personas que no lo conocen, la sangre de este dice va a ser sobre nosotros. Eso va a ser demandada. Por eso es necesario que usted, hermano, conozca de la palabra del Señor y lo más que usted pueda, póngala por obra y empiece a hablar del Señor. Eso es lo que hacía Timoteo aquí. A Timoteo, mire, después que Pablo murió, a Timoteo no había nadie que le llegara a decir, mira, Timoteo no, ya había quedado bien instruido por el líder Pablo. Un líder que no se torció. No comenzó por el Espíritu, ni terminó en la carne. Pablo comenzó en el Espíritu y terminó en el Espíritu. Y hay muchos líderes grandes que yo he conocido, que comienzan por el Espíritu, pero que ahora están terminando en la carne. Pensando en las cosas de las materiales, creyendo que la iglesia es terrenal. Y no, la iglesia no es terrenal. La iglesia, dice el Señor, que la iglesia no somos de este mundo. La iglesia no es de este mundo. El cristiano que recibe a Cristo ya no es de este mundo, ya no pertenece a las cosas del mundo. Pero ahora nos han enseñado eso. Usted acomódese a como es la gente. No les hable mal. Trate de presentar a Jesucristo así bien fusilánime, bien así, un Cristo melancólico. Un Cristo que está bien, Dios te bendiga. No, lea los evangelios. Dese cuenta cómo se paraba Cristo delante de los fariseos. A los fariseos, hermano, que si usted lee la historia de los fariseos, se va a dar cuenta quiénes eran. Era una secta poderosa judía, que tenía capacidades de para cualquierita mandarlo a la muerte. Ya, el Señor Jesucristo eso no le importó. Él se les presentaba y les decía sepulcros blanqueados. ¿Ah? Ustedes tienen veneno en sus bocas. Cuando abren su boca dice es sepulcro. O sea, era cosa que él siempre confrontaba con ellos sin temor. Cuando hacía milagros, él los hacía y les decía las razones y las hacía. No andaba diciendo que porque le decían que no, hoy es sábado, no tienes que hacer milagros. Él lo hacía siempre. No andaba diciendo, de veras. Pues hoy no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque hoy es sábado. Cristo siempre lo hacía. Cuando estaba aquel hombre ahí de la mano seca, mire, ahí estaba el hombre con su mano seca y él les pregunta que si era bueno sanar a enfermos en día sábado. Todos calladitos, pero él, mire, párate ahí y rápido le pone a aquel que endereza su mano y mire, se la endereza y el hombre queda sano y enfrente de ellos. Cristo no se acobardó. Esos son los hombres
que ahora Dios busca. Hombres que no nos acobardemos. Que estemos dispuestos, hermano. Lo que puede pasar, el Señor está con nosotros. Si usted vive como Cristo quiere que vivamos, con rectitud, con transparencia, con un limpio corazón y con una conciencia limpia, no tener unos enemistades, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor por cualquier cosa que usted considere que está desagradando al Señor. Eso usted cada día lo va limpiando, lo va limpiando. Eso es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Así como a Timoteo. Pablo vio en Timoteo eso y por eso le encargó. Toda la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo habla de todas las doctrinas y enseñanzas para la iglesia del Señor. Si nosotros hacemos algo diferente a lo que está aquí, ya nos convertimos en apóstatas. Ya trastornamos la fe. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Si usted hace todo lo contrario que está aquí, usted ya es un apóstata. Lo siento, que se llame cristiano. Pero si no dice lo que aquí está, usted se convierte en un apóstata. Quiera Dios que pueda ser librado de esa condenación y usted abra sus ojos y mire que lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos un evangelio puro, un evangelio de poder, un evangelio que no se avergüence. Usted no ande ahí pensando que qué va a decir este, que qué va a decir el otro. Usted predica a Cristo y a este crucificado y acerca de la salvación que Él tiene para todos aquellos que le buscan y que le aman. Gloria al Señor. Hermanos y amigos, estas son palabras que el Señor me ha puesto en mi corazón decir. No sé si he ofendido a algunos, no lo sé. Lo siento, pero esta es la palabra del Señor. Así es como debemos de enseñar. No ambivalentemente. Tenemos que ser firmes, como el Señor lo fue cuando estuvo acá en la tierra. Que el Señor les bendiga y espero para ustedes lo mejor. La mejor semana, las mejores bendiciones de parte de nuestro Señor. Y estemos siempre atentos al llamado del Señor que nos hace en esta oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos y hasta la próxima.